Hola a todos, hola a todas, bienvenidos, bienvenidas a Las Brañas Reseñas, temporada 2. ¿Qué tal? ¿Cómo va ese Halloween? Espero que os hayáis asustado mucho y lo estéis pasando muy bien y esas cosas guays. Y para empezar un poco con la línea, ¿no?, de este día, pues voy a empezar hablando de una obra de terror. Y se trata de este maestro del terror, de Josep Busquet al guión y Manuel M. Vidal al dibujo. Lo publica Grafito Editorial, vale 16 su precio es de 16 euros y bueno, tiene el formato habitual de las publicaciones de Grafito, que bueno, es tapa blanda, con solapa, un tomito pues muy apañado y tamaño 24x17, lo estándar digamos. Y bueno, la historia pues se centra en un escritor de terror, que no publica nada porque al parecer lo que escribe pues no tiene la calidad suficiente o los editores eh, creen que no la tiene, vaya, que puede ser algo distinto en este caso. Total que un día pues este escritor, el protagonista, que se llama Antonio Rodell, pues se encuentra con unos libros de la editorial Ediciones Oscuro que pues al parecer no han visto la luz, ¿no? Nadie los conoce. Y entonces, ¿qué hace? Pues dice, pues esta es la mía, voy a probar a ver si con esto triunfo. Y los plagia, de alguna manera les pone su nombre, los publica y resultan tener un éxito brutal. Y bueno, esto tiene cierto paralelismo, por ejemplo, extrapolando un poco al cine, los que hayáis visto la película Yesterday, que trata sobre pues que hay una especie de apagón mundial y de repente nadie conoce a los Beatles. Solo los recuerda el protagonista, que es músico, que también tampoco tiene mucho éxito y tal, y bueno, pues una mezcla de egoísmo primero y de pues de intentar salvar o sí salvaguardar digamos las canciones de los Beatles, pues empieza de memoria a tocarlas y a recuperarlas de alguna manera, ¿no? Y tiene muchísimo éxito, evidentemente. Pues me recordó un poco a eso, ¿no? Digamos la trama, salvando las diferencias, bueno, pues de lenguaje y demás, ¿no? Pero tiene cierto paralelismo. Total, que volviendo al cómic, el protagonista, pues eso, plagia las obras y ahí empiezan los problemas, ¿no? Digamos que el hecho de plagiarlas no sale gratis, ¿no? Que estas ediciones oscuro, pues hay un misterio detrás y bueno, ahí empieza un poco también el calvario del protagonista. Bueno, digamos que además pues tiene un contrincante, que es escritor también, que es, bueno, pues le tiene bastante tirria y envidia por los éxitos y bueno, pues es un personaje además este del contrincante que no me acabo de convencer por el, digamos, por la forma en la que abruptamente aparece en la historia. Me parece un poco, no sé, quizás un poco forzado. Pero bueno, la historia es entretenida, tiene un buen ritmo. Tampoco es que, digamos, la figura de escritor en una historia sea novedoso, ¿no? Pero para mí siempre es agradecer porque, bueno, pues también me siento un poco identificado en algunos aspectos. El propio Stephen King, por ejemplo, tiene bastantes obras en las que los protagonistas son escritores, pero a mí me parece siempre, pues, no sé, me atraen este tipo de historias con este tipo de personajes, de protagonistas y demás. Además, Busquets, pues también mete ahí alguna pullita, digamos, ¿no? A la industria, pues, del propio cómic, a los editores, hay cierta crítica latente también. Bueno, pero que
está introducida de forma sutil, pero está ahí. Y bueno, en general el cómic me ha parecido entretenido, como decía, tiene un buen ritmo, es un género que a mí me gusta, eh, la historia pues, se va desenvolviendo bien, el misterio que hay detrás de Ediciones es oscuro y demás. Quizás es un poco ambigua en algunos aspectos, me hubiese gustado que aportase más información, aunque no es necesaria para que la historia funcione en sí, pero a mí personalmente me hubiese gustado que aportase un poquito más de información, desarrollo pues de eso, de la propia editorial y todo lo que hay detrás. De hecho, hay digamos, después un contenido extra que da ciertas claves, ¿no? En una historia corta, sobre estos personajes que están relacionados con la editorial y con estos misteriosos libros, ¿no? El dibujo de Manuel, pues me ha parecido que está muy bien. Aquí nos enseñan unas paginitas. Es un dibujo muy expresivo. Que, bueno, pues que tiene cierto toque cartoon, diría yo, incluso. Bueno, y crea una buena ambientación. A ver, por aquí. Aquí tienes algunas paginitas ya tirando un poco más a lo que son los conceptos clásicos del género, los elementos, ¿no? Más oscuro, digamos. La narrativa también está muy bien. El trabajo de Manuel me ha gustado mucho. Está muy bien acabado. Aquí tenéis más. Tanto el color como el dibujo creo que están muy logrados. Y bueno, en general, pues una historia, una lectura muy entretenida y que os va a hacer pasar un buen rato teniendo miedo o como sea, pero un buen rato. Y bueno, pues venía acompañado, yo hice la pre-reserva en la web de Grafito y venía acompañado con unas láminas chulas. Aquí tenéis una. Y aquí tenéis, no, así. Aquí tenéis otra. Que esta, digamos, es la portadilla interior. Aquí está. Y un marcapáginas. Todo bien molón. Muy bien, pues seguimos. Siguiente lectura. Este también es cómic español. Y se trata de García. De Santiago García, vaya, al guión y Luis Bustos al dibujo, lo publica Astiberri. Son 2 entregas que forman una sola historia. Hay una tercera entrega que no la tengo yo, aún no la he comprado, pero tengo pensado hacerlo. El primer tomo pues cuesta 15 euros y el segundo también 15 euros los dos. Son tomos más pequeños de lo habitual. Es un tamaño medio, digamos, entre lo que sería 17 por 24 y un tomo manga, ¿no? Creo que es adecuado también por el estilo del propio cómic, ¿no? Del dibujo, del interior. Y bueno, deciros que me ha gustado muchísimo. García me ha parecido una lectura muy disparatada en algunos conceptos, un ritmo brutal, un dibujo pues que mantiene entre, digamos, el estilo más de superhéroes, podríamos decir, y el manga, ¿no? Es un punto medio que además le sienta muy bien, es en blanco y negro, ahora os enseñaré páginas de Luis Bustos, pero bueno, Luis Bustos ya, creo que los que lo conocéis ya sabéis que es pues, muy buen dibujante. Y además, las introducciones, los prólogos, digamos, corren a cargo de Manuel Fontevila, que al parecer fue el primer dibujante antes de Luis Bustos que se iba a ocupar de toda la obra. Él tenía bastantes páginas dibujadas, pero por un motivo que desconozco, tuvo que abandonar la obra. Entonces, Santiago García, pues, bueno, se lo ofreció a Luis Bustos, supongo, no sé muy bien la historia, pero el caso es que acabaron trabajando juntos y bueno, y la verdad es que está genial. ¿Qué nos encontramos en García? Pues es una historia muy española, ¿no? Tanto como
propio apellido del personaje, que debe ser de los apellidos más arraigados, ¿no? a nuestro país, más utilizados. Es una historia de corrupción política. Es una historia que también podríamos enmarcar, si digamos, en el género negro. Y es una historia también que tiene cierto toque superheroico, porque García es un personaje que, bueno, pues al estilo Capitán América, es descongelado en nuestro presente, pero es del pasado, de la época pues más oscura de nuestro país, más reciente, la guerra civil. Y bueno, pues nada, ¿no? Lo encuentran, digamos, está oculto en el Valle de los Caídos y bueno, como os podéis imaginar, todo tiene relación, ¿no? La propia historia, con esos elementos, bueno, esos guiños, digamos, en algunos aspectos, a muchas cosas que, bueno, que aún están ahí relacionadas con, pues, como os decía, con el pasado más doloroso de nuestro país, pasado reciente. Y bueno, hay una trama política, hay una trama periodística. García, pues tampoco es que sea el típico pelele, ¿no? Digamos, es un tío que, bueno, pues que tiene sus. Evidentemente está desorientado, ¿no? En nuestra época actual, pero tiene su modus operandi. Es un tío, pues bueno, que se mantiene bastante entero y tiene una buena relación o una relación muy particular con la protagonista, casi podríamos decir que es más protagonista ella, que no recuerdo el nombre, es una periodista. Pero bueno, es una historia de mucha acción y eso, de trama de corrupción política, género un poco noir y demás. De hecho, puede recordar un poco, como os decía, el estilo de Manuel Fondevila y los personajes pueden recordar un poco a Roberto Alcázar y Pedrín, ¿no? Que son, os lo enseño otra vez, que son, pues eso, los personajes clásicos españoles del género, de aventuras. Y bueno, pues aquí os puedo enseñar unas paginitas de bustos. El busto es mío. No, la verdad es que es un gustazo. Me gusta mucho como plasma, pues eso, la narrativa, la acción, bueno, como maneja los blancos y negros. Ya os digo que tiene un toque muy manga, muy manga. Y el estilo de edición de Astiberri pues también acierta en ese aspecto, ¿no? Porque encaja muy bien. Y lo vais a pasar muy bien. Lo vais a pasar muy bien leyendo García. Creo que está preparando la cuarta entrega, creo. Pero ya os digo que me falta la tercera, que transcurre en Cataluña, si no me equivoco. Y me tengo que hacer con ella, pues cuando el tiempo y el dinero lo permitan, como todo. Y nada, 2 tomitos que se leen rápido, son tomazos más bien, son tomos considerables y que os van a hacer pasar un rato muy entretenido, muy agradable y bueno, que incluso pues igual os hacen reflexionar en algunas cosas, ¿no? Bueno, pues seguimos. El siguiente es una serie que ha terminado y no ha terminado. Ha terminado su primera etapa, digamos, después del parón que los autores han hecho. Creo que va a empezar ya pronto, para el año que viene, la segunda etapa. Son 9 tomos aquí recopilados en España y se trata de Saga. De pues Brian K. Vaughan y Fiona Staples. Guión y dibujo respectivamente. Esta es una historia, además, creada por ambos autores. Han tenido mucha compenetración durante su desarrollo. Y bueno, Saga, pues me parece una grandísima serie, con sus cositas, ¿no? Como todo, pero en general me parece una grandísima serie donde Brian, el guionista, pues a través de una historia, una space opera, podríamos decir, ¿no? De ciencia ficción, pues narra una historia muy familiar, de hecho el título ya tiene relación en ello,
pero donde toca temas pues que suele además a él importarle a la hora pues eso, de incluirlos en sus historias y de desarrollarlos y de ser, pues eso, tanto crítico y demás, pues como puede ser, pues la guerra, que está omnipresente en toda la serie, como puede ser, pues las diferencias entre géneros, la violencia, eh, pues la infancia en sí, bueno, no sé, en esos aspectos es muy enriquecedor, ¿no? Está todo eso, está pues digamos, ¿cómo lo diría yo? Adornado, por decirlo de alguna manera, con un dibujo de Fiona y un entorno, ¿no? Y unos elementos de ciencia ficción y demás, e incluso de magia, bueno. Pero bueno, realmente es una historia bastante más profunda de lo que puede parecer en un principio. Y bueno, pues el dibujo de Fiona es una línea muy limpia, como podéis apreciar aquí. Este es el último tomo. Los personajes también son pues muy extravagantes. La mayoría son muy extravagantes. Eh, ya os digo, por ejemplo, aquí tenéis splash page, leche, que no me sale. Eh, ya os digo que eso, pues que tiene un dibujo muy limpio, una línea muy limpia, muy clara, un color también muy adecuado, sin muchas florituras, pero muy que encaja muy bien con el estilo, vaya. Y ya os digo, hay una serie de personajes muy extravagantes durante toda la serie. Tiene un poco el efecto, digamos, un Juego de Tronos. No os encariñéis con ningún personaje en sí, porque aquí se liquidan los personajes cuanto menos lo esperas y no son. No tienen, por un lado, tiene el efecto, por decirlo de alguna manera, Juego de Tronos, por ese aspecto, ¿no? Y por otro lado, no tiene el efecto de superhéroes, porque los personajes no renacen, ni vuelven, ni tal. O sea, esto es una muerte y es una muerte. En este aspecto, Brian es muy explícito, tanto de lenguaje, también en aspectos de sexo, ¿no? De relaciones sexuales, como la muerte y demás. Eh, Así que, bueno, yo os la os aconsejo, de verdad, porque está muy bien. Quizás abusa en algunos aspectos del efecto splash page, ¿no? Del efecto, este efecto de sorpresa al volver la página, que al final deja de ser sorpresa, porque te esperas ya bastante por la forma de trabajar de los autores y el desarrollo de la narrativa y demás, ya te esperas a veces ya lo que va a pasar a la vuelta de página, pero ya os digo, porque a veces abusan un poco de ese aspecto, pero bueno, nada que empañe el resultado final. Saga, 9 volúmenes, editado por Planeta Comic y creo que en breve volverán los autores al lío y volveremos a disfrutar de esta serie. Y por último, como ya os dije en la anterior entrega, voy a hablar un poco también de algún clásico. El primero fue La última cacería de Kraven, de Spider-Man, y hoy me he decidido por este Mouse, que además pues recientemente ha cumplido los 40 años de existencia y ha tenido, entre tantas que ya ha tenido de ediciones, pues han vuelto a reeditarlo en 2 tomos, como era creo la primera edición original, fue de 2 tomos, luego se recopiló en uno, que es el que yo tengo, este es un solo tomo, publicado por Reservoir Books. Y bueno, Mouse es un clásico en mayúsculas, es el único cómic que ha tenido un premio Pulitzer. Su autor es Art Spiegelman y bueno, cuenta un poco la historia de su propio padre, que vivió, digamos, los campos
de exterminio de la Alemania nazi, de la Segunda Guerra Mundial, pero lo hace a través de elementos que endulzan quizás un poquito la historia, ¿no? Para que además de que sea quizás más digerible en algunos conceptos, en algunos aspectos, también es más cercana para un público más amplio, entiendo yo. Es casi una fábula, porque los personajes principales, bueno, los principales y los protagonistas, los judíos son ratones, los alemanes son gatos y los polacos no judíos son cerdos, por ejemplo. Bien, esta historia fue publicada originalmente en la revista Raw del 1980 a 1991, si no me equivoco. Luego, pues su éxito fue abrumador, se han recopilado en varios tomos. Y ya os digo que ha tenido diversas ediciones, tiene muchísimos premios, además del Pulitzer, pero bueno, el más destacado en este caso es el Pulitzer, sin lugar a dudas. Y bueno, pues eso, la historia es de un hijo que está preparando, si no recuerdo mal, es un cómic que se llama Mouse. Y bueno, pues digamos que entrevista a su padre para que le cuente bueno, pues lo que vivió. No tiene muy buena relación con el padre, pero bueno, eso también hace que le estreche círculos, que se estreche su relación con él, para que le cuente pues lo vivido en la Alemania nazi. Y bueno, evidentemente el relato es duro, es estremecedor y bueno, ¿qué os podéis, lo que os podéis imaginar, vaya, que os voy a contar, ¿no? Pero ya os digo que está brillantemente narrado, con un dibujo, pues ahora os enseño que, bueno, pues roza el minimalismo. No es un dibujo de florituras, ni es un dibujo, una narración muy clásica, en blanco y negro, ya os digo, es sencillo, es ideal y encaja muy bien con el tipo de historia que nos quieren contar, ¿no? Y desde luego es un cómic para releer varias veces y para tener. O sea que si no lo tenéis aún y queréis aprovechar, como os digo, la edición que han hecho ahora, que ha sacado ahora, no sé qué editorial es, la verdad. Pero bueno, es una edición de 2 tomos en un estuchito y está muy chula. Y nada, Mouse, un clasicazo y una obra maestra. Y hasta aquí las pequeñas reseñas de hoy. Espero que os hayan resultado interesantes y nada, nos vemos. Nos vemos. Espero que pronto, que yo creo que sí. Cuidaros, sed felices. Chao.